Muy bien. El recargo se calcula sobre el valor de las remuneraciones ordinarias. La remuneración ordinaria, muchachos, ¿no? De acuerdo a los criterios establecidos, se refiere al sueldo básico. ¿Listo? No todos los trabajadores pues, tienen la misma remuneración, ¿no es cierto? Hay unos que pueden ganar 1.025, hay otros que pueden ganar 2.000, hay otros que pueden ganar 3.000, hay otros que pueden ganar 4.000, etcétera. Depende de la remuneración. Entonces, no es sobre el mínimo, ¿ah? ¿Listo? No es sobre 1.025, no. Es sobre la remuneración básica que de acuerdo a contrato, es lo que nos establece, ¿no es cierto? ¿No? De acuerdo a contrato entre trabajador y empleador se ha establecido, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Que se llama remuneración ordinaria. ¿Listo? Entonces, de ahí, sobre eso, se basa el 25 y el 35%. Muy bien. A ver, vamos a analizar un poco más. Vamos a la siguiente, ¿ya? Horas extras en sobretiempo. Pautas. Se da fuera, primero, las horas extras, bien en claro, se debe dar fuera de la jornada ordinaria. Es decir, fuera de las 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no es cierto? Puede ser antes, ¿no es cierto? Antes de ingresar o puede ser después de ingresar, ¿no? Puede ser antes de la hora de ingreso o después de la hora de la salida. Eso, clarito. ¿Qué más? A ver, tiene que ser voluntario, vuelvo a repetir, voluntario. ¿Listo? O sea, nadie me puede obligar a trabajar más, así me pague más, ¿no? ¿Listo? Nadie. Se paga una sobretasa del 25% por las 2 primeras horas y las siguientes con una tasa del 35%, la remuneración percibida por el trabajador. Ahí está más claro todo, ¿no? Es la remuneración percibida por el trabajador. ¿No? Si yo gano 3.000 sobre 3.000, me calculo el 25%, y si me quedo más de 2 horas, también el 35%, ¿no? ¿Listo? Se puede compensar las horas extras con un acuerdo por escrito en el mes siguiente y aquel en el que se realizan las horas extras salvo pacto en contra. Se puede compensar las horas extras con acuerdo por escrito en el mes siguiente. Sí, ¿listo? Pero tiene que ser, las horas se pueden compensar. ¿Cómo compensar? ¿No es cierto? Dándole día de descanso o, por ejemplo, saliendo más temprano, ¿no es cierto? ¿No? ¿De acuerdo? Pero eso tiene que ser por escrito y por, ¿no es cierto? Y estar de acuerdo ambas partes a través de convenio. ¿Listo? A través de convenio. Convenio, ya vuelvo a repetir, el convenio es el acuerdo, los acuerdos que se dan entre el trabajador, entre los trabajadores y los empleadores. Listo, control G. Vámonos a la siguiente, vámonos a la 2. Registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada. ¿Listo? La finalidad de la norma es poder tener un mejor control sobre el cumplimiento del pago de las horas extras por parte de los empleadores. Los empleadores deben adoptar las medidas suficientes que faciliten el retiro inmediato de los trabajadores. El centro de trabajo una vez cumplido el horario de trabajo, ¿no? Entonces, acá, lo importante, con la finalidad. Entonces, la finalidad de la norma es poder tener un mejor control, ¿no es cierto? Entonces ahí interviene el registro del control de asistencia y salida, ¿no? Del centro de trabajo. Ese control lo llevamos a través de este registro, el control de salida, ¿no? Donde los empleadores anotan la hora de ingreso a través de ese registro de control de asistencia. ¿A qué horas hay ingreso? Ahí tenemos los relojes, por ejemplo, ¿no? Cuando un trabajador, por ejemplo, dependiendo del tipo de empresa, ¿no es cierto? A ver, podemos tener los relojes marcadores, ¿no? Marco mi tarjeta, ¿no? Con el reloj, mi hora de ingreso y marco mi tarjeta, ¿no? A la hora de la salida. Si es que, por ejemplo, marco después se sobreentiende, ¿no es cierto? Que estoy haciendo horas extras, ¿no? Después de mi hora de salida, ¿no? O antes de mi hora de ingreso. Dice, los empleadores deben adoptar medidas suficientes que faciliten el retiro inmediato de los trabajadores del centro de trabajo, una vez cumplido el horario, ¿no? Entonces, no los puedo, a ver,
no se puede obligar a que permanezcan más del tiempo, ¿no? En el trabajo, más de las 8 horas, ¿no? Entonces, los empleadores y las empresas tienen que dar todas las facilidades para su retiro inmediato, cumplir a las 8 horas, ¿no es cierto?, que son el máximo legal permitido, y se retire, pues, ¿no?, de forma inmediata a los trabajadores a su casa, ¿no? Eso nos indica esto. Muy bien. Vamos a poner en continuación. Vamos a la siguiente diapositiva. Ámbito de la norma. A ver, el ámbito de la aplicación de la norma es para todos los trabajadores dependientes, muchachos. ¿Listo? Rango de dependencia. Cuando dependen del trabajador, cuando está en planilla, ¿no es cierto? Un trabajador tiene rango de dependencia, ¿no? Cuando el trabajador, por ejemplo, entra a trabajar y el empleador está obligado a darle todas las condiciones necesarias para que cumpla con su trabajo. ¿Listo? Tiene que darle todas las facilidades para que cumpla con su trabajo. Por ejemplo, ¿no? O sea, si yo ingreso a trabajar, por ejemplo, como auxiliar administrativo, el empleador me tiene que dar mi grado de dependencia. Primero, entro a las 8, el empleador me tiene que dar la máquina, la laptop con la cual voy a trabajar, darle los medios para que cumpla su trabajo. Si requiere uniforme, ¿no es cierto?, darle el uniforme para que también cumpla con su trabajo. Eso es darle todos los medios, ¿no es cierto?, para facilitarle su trabajo. ¿Listo? Esos son los trabajadores dependientes, ¿no? Dependientes del empleador, pues, ¿no? Así como también para el personal bajo la relación de modalidades formativas laborales, ¿no? ¿Listo? Y los destacados en el centro de trabajo por entidades de intermediación laboral. A ver, primero, ¿qué son las relaciones modalidades formativas laborales? Miren acá, esto. Relación de modalidades formativas laborales. Es cuando el empleador, ¿no sé, cuando van a hacer las prácticas preprofesionales, ¿no es cierto?, o las prácticas pretécnicas, ¿no es cierto?, para efectos de conocer la labor, ¿no es cierto?, de lo cual, a ver, el trabajador se ha preparado, ¿no? Por ejemplo, un trabajador, ¿no es cierto?, que recién empieza a trabajar en un área, tiene que realizar prácticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, un estudiante de administración va a hacer sus prácticas preprofesionales o modalidades formativas laborales. La empresa los forma, les complementa esa educación en el centro laboral. Eso se llama modalidades formativas laborales. ¿De acuerdo? Es igual. A ver, en una empresa, en una industria, un electricista, muchachos, que va a trabajar en una empresa, entonces, primero empieza haciendo prácticas, ¿no es cierto? Son modalidades formativas laborales. Entonces, la empresa le enseña el manejo, ¿no es cierto?, a través de la experiencia de los trabajadores que ya están años dedicados, ¿no es cierto?, a lo que es el tema eléctrico, ¿no? Ahí va a hacer sus prácticas. Esos son las modalidades formativas laborales. Y los destacados en el centro por entidades de intermediación laboral. A ver, intermediación laboral. Miren, ¿qué cosa es una intermediación laboral, muchachos? Es cuando, por ejemplo, ¿no es cierto?, hay empresas que se dedican a, básicamente, surtir, ¿no es cierto?, o a dar, ¿no?, o a evaluar, a ver, personal para otras empresas, ¿no? ¿De acuerdo? Esas son empresas de intermediación laboral. Intermedias, ¿no? Intermedia. Por ejemplo, miren, a ver, empresas de intermediación laboral. A ver. A ver, digamos, empresa Cerro Verde, ¿no? ¿Listo? Empresa Cerro Verde contrata a una empresa para que les facilite operarios, ¿no? Entonces, esa empresa de intermediación laboral intermedia, Cerro Verde está intermediando con esa empresa que les va a proporcionar operarios, ¿listo? Entonces, esa empresa se llama intermediación laboral, ¿listo? Pero trabajan en Cerro Verde, ¿no es cierto? Son dependientes y se rigen con las normas de Cerro Verde, ¿no es cierto?, de la empresa
origen, de la empresa matriz. Entonces, muy bien. Entonces, a eso se denomina empresa de intermediación laboral. ¿De acuerdo? Son las empresas de intermediación laboral, son aquellas empresas que básicamente van colocando el personal en otras empresas. ¿De acuerdo? Son empresas de intermediación laboral, intermedia. Cerro Verde, en este caso, no le paga al trabajador directamente, sino le paga a esta empresa de intermediación laboral y esta empresa de intermediación laboral le paga al trabajador, pero se rige con las normas de Cerro Verde, ¿no? Por ejemplo. Ahora, no existe obligación de llevar el registro de control de asistencia para trabajador de dirección, ya sabemos eso. Un gerente, que es un trabajador de dirección, no tiene un control de asistencia, muchachos, ¿no? No hay la obligación de llevarlo, ¿no? El gerente ingresa a las 8, puede salir a la hora que quiere y nadie lo controla, pues, ¿no es cierto? No hay necesidad de llevar un control o registro de asistencia. Los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes durante el día. Fiscalización inmediata que no tienen supervisión. Servicios intermitentes son aquellos que, por ejemplo, trabajan por determinadas obras, ¿no? Tampoco. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a marcar esto, ¿no? Listo. Ahora nos vamos a las características de las horas extras, ¿eh? A ver. No, en este caso del control, ¿no? Del control de asistencia, las características del control de asistencia, el registro de control de asistencia. El control de asistencia, muchachos, es permanente en una empresa. ¿Qué significa ese término de permanencia? Que todos los días, hay la obligación de registrar, ¿no es cierto? La entrada y la salida del trabajador. Segundo, otra característica, registro personal por parte del trabajador. Cada vez que el trabajador, por ejemplo, pone su tarjeta en ese reloj, ¿no es cierto?, controlador, que le marca la hora de ingreso y le marca la hora de salida, es personal. Ese es el registro personal. O sea, no puede ir mi tío, no puede ir ningún pariente, ningún conocido a marcarme la tarjeta. Ese registro del trabajador es personal del trabajador, ¿de acuerdo? Ninguno, tampoco ningún otro compañero puede ir trabajo, me puede hacer la gauchada de marcarme la tarjeta. Puedo repetir, es personal, no es un registro personal. Ya está, a eso se refiere. Dice el registro de los trabajadores, el control del registro de los trabajadores, ¿no es cierto? Su control tiene que tener un soporte físico o digital. Físico. Cuando, por ejemplo, imprimimos, ¿no es cierto?, a ver, el control, ¿no es cierto?, lo imprimimos y el trabajador pone ahí, ¿no es cierto?, con su lapicero, con su puño y letra, 8 de la mañana, claro, pues, ¿no es cierto?, controla, 8 de la mañana, hora de ingreso, 8 de la mañana, y firma el ingreso. Digital es cuando utilizamos tecnología, ¿no?, cuando el control del horario de trabajo, o sea, pues ese control, ¿no?, de la entrada y de la salida, lo realizamos a través de medios tecnológicos, como por ejemplo, puede ser, ¿no es cierto? Ya les he dicho, por ejemplo, en este caso, ¿no? Puede ser huella, por ejemplo, hay centros de labores, ¿no es cierto?, donde tienen un control a través de la huella digital de los trabajadores, ¿no? Ponen su huella a la hora que ingresan y ponen su huella a la hora de la salida, ¿no? Eso es por tecnología, es algo digital. Pero también hay otros tipos de controles, ¿no? Cuando, por ejemplo, entran a trabajar y hay una máquina, ¿no es cierto?, una maquinita que está en la entrada, ¿no? Y básicamente lo que hace el trabajador es mirar esa máquina, ¿no? Lo que hace es, esa máquina toma una foto al iris del ojo del trabajador y comprueba que el trabajador, ¿no es cierto?, es el que está entrando, ¿no? Y a la hora que ingresa, igualito, a la hora de la salida. Son cuando utilizamos, vuelvo a repetir, medios tecnológicos. En el soporte físico, ¿no?, cuando se hace en forma manual el control, ¿no? ¿Listo? Después tenemos seguro contra adulteración, deterioro o pérdida. Seguro contra adulteración, deterioro o pérdida.
Muy bien. Entonces, esos controles, muchachos, esos controles tienen que estar, tienen que tener un seguro contra adulteración. Pueden ser manipulables, pues, ¿no es cierto? Tanto el soporte físico como el soporte digital, ¿no es cierto? Pueden ser manipulados. Tienen que tener un seguro contra adulteración, deterioro o pérdida, ¿no? Deterioro es, son susceptibles a valorarse, ¿cierto? Deteriorarse. Pueden ser susceptibles a perderse, ¿cierto? A extraviarse. Tiene que haber un seguro por eso. Está acompañado de la exhibición del horario de trabajo durante el tiempo de refrigerio y tiempos de tolerancia. Muy bien. Al ladito de esos controles, que puede ser físico o digital, al costadito se pone el horario de trabajo, pues, ¿cierto? A ver, el horario de trabajo de la empresa es hora de ingreso, 8 de la mañana, ¿no es cierto?, hasta las 12 del día. De ahí 45 minutos para efectos de lo que es el descanso, ¿cierto? El almuerzo, la merienda. Después se entra 12:45 y se sale, por ejemplo, 4:45, ¿no? Hora de salida. Eso tiene que estar por escrito y al ladito del control, ¿listo? A eso se refiere. Muy bien. Y la tolerancia, tipos de tolerancia. Hay tolerancia, ¿no? Se puede, depende de la empresa, ¿no? O sea, el trabajador de repente, a ver, ingresa, su horario es 8 de la mañana, pero por si acaso, ¿no? Porque todo el mundo puede tener algún tipo de contingencia, problemas que no le permiten llegar a las 8 de la mañana, por ejemplo, hay una tolerancia, pues, puede ser pues 5 minutos, ¿no? Máximo, pasados los 5 minutos, ¿no es cierto? Ya no les va, ¿no? Les va a tomar como, les va a considerar como una especie de falta, ¿no? Una falta de trabajo. Eso se llama tolerancia. Cuando es un tiempo adicional, ¿no? Que normalmente es de 5 minutos, ¿no? Deben conservarse hasta 5 años. Estos controles, estos registros, tienen que conservarse hasta 5 años después de haber sido generado. Y tienen que estar a disposición de la autoridad de trabajo u otra con atribución legal para los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que guardarse? De repente puede haber problemas con los trabajadores, ¿no es cierto? Los trabajadores pueden decir, oye, me ha pagado menos, pero yo estoy yendo a trabajar, ¿no? Ah, ya. Entonces, vamos a revisar, ¿no? ¿Y qué se revisa? Se revisa, ¿no es cierto? Se revisa ese registro, ¿no? Ese registro vamos a revisar, revisamos el registro para ver cómo ha sido pues, tu continuidad, ¿no es cierto? Cómo has ido yendo al centro de labores y realmente has estado cumpliendo, no has estado cumpliendo, y si has estado cumpliendo hasta con la tolerancia, ¿no? Que se está dando, ¿no? Por eso tiene que guardarse 5 años y se tiene que poner a disposición de la autoridad de trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Se les tiene que entregar a ellos también, y alguna otra autoridad legal, ¿no es cierto?, para beneficio de los trabajadores y puedan verificar, ¿no es cierto?, su entrada y su salida, ¿no? Entonces acá lo vamos a marcar estas características. Muy bien. Después tenemos el contenido del registro. ¿Qué debe contener el registro, por ejemplo, de lo que es el control, ¿no? El control de los trabajadores. El nombre y denominación, razón nombre o razón social del empleador, ¿no? Listo. O sea, por ejemplo, Gloria S.A., Coca-Cola SAG, ¿no es cierto? Ares SAG, lo que fuera, ¿no? Ese es primero el nombre. Número de RUG, ¿no es cierto? Acordarse que las empresas, su forma de identificarse, ¿no es cierto?, es a través del número de RUG, que tiene 20 dígitos, ¿no es cierto? 20 dígitos debe tener ese número de RUG, y las empresas empiezan con 20, ¿no? Su dígito, ¿de acuerdo? Es un número de identificación. Así como nosotros nos identifican a través de nuestro DNI, a las empresas lo identifican a través de su número de RUC. ¿Listo? Muy bien. Después, nombre y DNI del trabajador, de cada trabajadora. De cada trabajador, nombre y DNI de cada trabajador que ingresa a trabajar a la empresa. Después, la fecha, la hora
minutos de ingreso y salida de la jornada de trabajo, también es importante, ¿no es cierto? Tiene que contener ese registro de control. La fecha, ¿no es cierto? ¿De qué día se trata? La hora de ingreso, los hora y minutos a los cuales estoy ingresando, ¿no es cierto? La salida de la jornada de trabajo. Después, las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo, ¿no es cierto? Eso también tiene que contener ese registro, ese control. Las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo. ¿Y para qué nos indican eso? Las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo. Simple. Para calcular, medir nuestras horas extras, ¿cierto? Acordarse que si yo trabajo más de las 8 horas, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que lo adicional que hemos trabajado y que está controlado a través de este registro, representan, ¿no? Representan las horas y minutos fuera de la jornada de trabajo. Esto es importante, ¿no? Son los requisitos que debe tener ese control, ¿no? Como mínimo, ¿no? Como mínimo. Vamos a ponerle control G. Muy bien, nos pasamos a la 16. La última, miren, control del registro. El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico y digital, eso ya lo hemos visto, ¿no? Puede ser físicamente o digitalmente, debiendo tomar las medidas que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. ¿Listo? Entonces la empresa tiene que tener mucho cuidado para que estos registros no se adulteren, no se puedan ser adulterados, no puedan ser adulterados o no pueden ser perdidos, ¿no? Es el propio trabajador quien debe registrar personalmente su entrada y salida del centro laboral. ¿Listo? Miren, es el propio trabajador quien debe registrar personalmente, ¿no es cierto? Si es manual, él tiene que llenar a qué hora ingresa y firmar a la ladito. Si es en forma digital, ¿no es cierto? Él va a poner pues, su huella digital, ¿no? Es algo netamente personal del trabajador, no tercero. O sea, yo no puedo mandarte a mi hermano, es un tercero para la empresa. Yo no puedo mandar a mi primo, a mi mamá, a mi papá para que me firmen por mí, ¿no? No. Debe exhibirse el horario de trabajo vigente. Ese es otro requisito, pues, ¿no es cierto? Debe exhibirse el horario de trabajo vigente, con los tiempos de tolerancia de ser el caso, ¿no es cierto? Debe exhibirse el horario de trabajo vigente con los tiempos de tolerancia de ser el caso. Solo podrá impedirse el registro cuando el trabajador se presente en el centro de labores. ¿Ah? Miren acá, solo podrá impedirse el registro cuando el trabajador se presente en el centro de labores después del tiempo fijado como ingreso. Ya, si el trabajador por ejemplo, se presenta a 8:10, se impide para el registro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque básicamente, ¿no? Su entradas a las 8 tienes una tolerancia de 5 minutos. 8:10, ¿no es cierto? Ya se impide, ¿no es cierto? Se impide el registro. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, a ver, en los aparatos digitales, ¿no? Tecnológicos, cuando el trabajador entra más de las 8, ya no lo toma en cuenta. No lo toma en cuenta programado, pues, ¿no? Después, el registro de salida se efectúa cuando concluyan las labores o la puesta a disposición del trabajador, toda disposición contraria, que determine un registro previo. Está prohibido. Miren, el registro de salida se efectúa cuando concluyan las labores, no antes. ¿Esto? Si mi horario de salida es a las 5, yo tengo que, básicamente, ¿no es cierto?, pasar, pues, ¿no es cierto?, a las 5, firmar mi horario de salida a las 5, no antes. ¿Listo? Ahí cuando concluyen mis labores, ¿no? Si no hay la oportunidad en que concluyen mis labores. Listo. O la puesta a disposición del trabajador, toda disposición contraria que termine en un registro previo está prohibida. ¿Listo? Si es que no hay algo en contrario, ¿listo? La única forma de firmar mi salida o de detectar mi salida o pasar sobre el registro de la salida es terminando mis labores. ¿De acuerdo? Muy bien. También lo vamos a pintar, ¿eh? Vamos, eso está interesante. Muy bien, jóvenes. Ahí hemos terminado esa parte teórica del tema número 7. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer
de esta jornada de trabajo vamos a hacer casos prácticos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a utilizar el Excel. Muy bien, entonces ahí nos vamos a quedar. Entonces, denle una chequeadita, ¿ah? Denle una chequeadita. Acá terminamos, vamos a hacer casos prácticos de esto y de este tema, y vamos a colocar, vamos a ir con el siguiente tema, que será el martes, el día lunes, vamos a hacer casos prácticos, ¿eh? Sobre esto. Muy bien, ahí vamos a quedarnos, jóvenes. Denle una repasadita, siempre una leidita, tengan mucho cuidado, mucha premura con eso, ¿ah? Vamos a ponerle finalizar y nos vemos el día lunes. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. A repasar, a repasar.